Vamos a hablar un poco de datos agrupados. En el caso de tener una variable cuantitativa continua, como por ejemplo la edad, pero si la misma la agrupamos en categorías o intervalos regulares, en este caso de 15 a 20 años, de 20 a 25, en fin, de 5 en 5 años. ¿Tá? La longitud de cada intervalo es de 5 años. Entonces, asumamos que tenemos una tabla, como la que está en continuación, donde tenemos la variable, por otro lado tenemos la marca de clase, que está vacío esto, y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, para empezar, es el número de observaciones que tenemos en cada uno de los estratos etarios. Por ejemplo, en cada uno de los estratos de edad, de 15 a 20 tenemos 12 pacientes, de 20 a 25 tenemos 18 pacientes, y así sucesivamente. Si sumamos todos los pacientes tenemos el N. El N es el tamaño muestral, el tamaño de mi muestra, o en otro caso podría ser hasta una población. Entonces, si nosotros queremos completar la tabla, vamos a empezar primero por la marca de clase. Para efectuar el cálculo de marca de clase es bien simple. Es solamente sumar ambos límites y promediarlos. O sea, sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. Y así con cada uno de los intervalos. Sumo ambos límites y lo que me da lo divido entre 2. O sea que es un promedio entre cada uno de los intervalos. Eso es la marca de clase, punto medio, o también llamado centro de intervalo. Por otro lado tenemos la frecuencia absoluta, que era un dato, y por otro lado tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era la frecuencia absoluta sobre n, o sea, cada uno de estos valores dividido 170, mi n, y me da esto, y la suma de la frecuencia relativa tiene que dar 1. Por otro lado acá tenemos la frecuencia acumulada, absoluta, y la frecuencia relativa acumulada. Es simplemente poner acá. En la primera categoría acumulamos hasta 12. En la segunda categoría acumulamos 12 más 18, 30. En la tercera categoría acumulamos 12 más 18 más 45, 75. Y así hasta llegar hasta el último punto donde acumulé el n, acumulé todo. Lo mismo con la frecuencia relativa. ¿Ah? Lo mismo con la relativa acumulada. Por otro lado, en el caso de Facultad de Medicina, que utilizan lo que se llama densidad de frecuencia, la densidad de frecuencia es la frecuencia relativa sobre la longitud de este intervalo. Por lo tanto, tenemos que cada frecuencia relativa, acá por ejemplo, esta frecuencia lo divido entre 5. Esta frecuencia lo divido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque es la longitud de mi intervalo. Porque va de 5 en 5 las edades. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a explicar un poco cómo se calculan algunas de las medidas de resumen. Por ejemplo, la media y el desvío, son elementos que pueden calcularse utilizando el modo estadístico de la calculadora, que eso es un elemento que me interesa ahora explicarlo a continuación. El uso de la calculadora, y ahora vamos a pasar acá. El uso de la calculadora, como por ejemplo una calculadora de estas Casio FX 82MS o 95MS, lo primero que tenemos que hacer es ingresarlo, apretar la tecla modo, y apretar la tecla 2, que es Standard Deviation, el modo estadístico. Ahí ya tenemos el modo estadístico, eso es lo primero que tenemos que realizar. Segundo paso, resetear la calculadora, limpiar el modo estadístico. Y para ello vamos a apretar la tecla Shift, la tecla Mode, o sea, en realidad es Shift, Clear, y después la tecla 1, y después la tecla igual. Entonces, nuevamente diríamos que es Shift, Clear, 1, igual. Vamos a hacerlo, Shift, Clear, 1, igual. Apareció Stat Clear, entonces estamos limpiando el modo estadístico. Posteriormente, limpiamos el visor y ahora pasamos a ingresar los datos. ¿Cómo ingresamos los datos? Se ingresan con en primer lugar, en orden, la marca de clase. Vamos a ingresar la marca de clase
después la tecla que se llama Shift, después la tecla coma, y después la frecuencia absoluta, y después la tecla M+. Vamos a explicarlo nuevamente. Por ejemplo, la primera marca de clase sería 17,5. Entonces vamos a poner 17.5, la tecla Shift, la tecla coma, y aparece punto y coma. Y ahora colocamos la frecuencia absoluta, que era 12. Entonces ingresé, en primer lugar, la marca de clase. Shift, coma, apareció punto y coma, la frecuencia absoluta y después la tecla M+, que es un Enter. Está indicando que ingresamos 12 pacientes. Siguiente paso, ¿tá? Con la siguiente categoría. Marca de clase 22,5, Shift, 18, M+. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner 22,5, Shift, 18, M+. Y así con todas las categorías. 27,5, punto y coma, 45, M+. 32.5, Shift, 73, M+. 37.5, Shift, 14, M+. Y 42,5 finalmente, Shift, 8, M+. Y el N total da 170. Borramos, y en el caso de que se apague la calculadora, que puede ocurrir, no hay ningún problema. Prendemos inmediatamente los datos, aprieto Shift 1, 3, igual, siguen habiendo 170. Ahora los datos no se borraron. Lo que voy a hacer ahora a continuación es cómo se calcula la media. La media se calcula Shift 2, y acá tenemos en la tecla 1, vamos a apretar 1, y después la tecla igual. La media es 29,94, que yo ya lo tengo acá calculado. En otra oportunidad lo hice con el Excel, 29,24. Yo lo hice a través de una fórmula, en fin, da 29,44, perfectamente. Ahora venimos para acá, nuevamente, 29,4 la media. Por otro lado, el desvío, apretamos arriba de esto mismo, la tecla Shift, la tecla 2, y el desvío es la tecla 3, porque es lo que se llama desvío no sesgado. Ambos desvíos, el 2 y el 3, son muestrales. Está mal, está incorrecto, que mucha gente, mismo en YouTube, en fin, hasta en algunos libros colocan que este es el desvío poblacional y este es el desvío muestral. Es un verdadero disparate. Ambos son muestrales, solo que este es el desvío sesgado, que se llama, y este es el insesgado, que es el que utilizamos en estadística descriptiva. Básicamente utilizamos más este que este. Entonces, en el curso de facultad, utilizamos este. Entonces vamos a apretar la tecla 3 y la tecla igual. 5,79. 5,79. A mí ya me había dado 5,79. Y yo acá también lo tengo calculado. ¿Dónde está? Está aquí. 5,79. Y finalmente explicar dos detalles más. La varianza que está acá es ese cuadrado, es simplemente el desvío elevado al cuadrado. Después la moda. Para Facultad de Medicina, esto lo calculamos de forma estimativa, no es lo correcto, pero bueno, de forma estimativa decimos así: la moda, la marca de clase, es la marca de clase de la categoría que tiene mayor densidad. ¿Qué categoría tiene mayor densidad? Esta categoría que está acá, es el valor más grande. Por lo tanto, la moda es la marca de clase. 32,5 es la moda. Después, el rango es el valor más grande de mi variable, 45, menos el más chico, el menor, 15. El rango da 30. Y finalmente, la mediana, que es el percentil 50, es a través de esta fórmula. Límite inferior más 0,5 menos la frecuencia acumulada anterior por la longitud del intervalo dividido la frecuencia relativa de la clase de la mediana. Bueno, ¿cómo calculamos la mediana? Es muy fácil. Primera cosa, tenemos que ir a la relativa acumulada.
y fijarnos hasta dónde llegamos a 0,5. En estas categorías no llegamos a 0,5, acá sí, y nos pasamos. Pero justamente ahí acumulamos, en esta categoría se acumuló hasta 0,5. Entonces el límite inferior es 30. 30. Más 0,5, porque la mediana es el percentil 50, menos la frecuencia relativa acumulada anterior, que lo tenemos acá, por la longitud de intervalo, que dijimos siempre va de 5 en 5, dividido, como elegimos esta categoría, la frecuencia relativa de esta categoría es este valor. Lo colocamos acá y me da 30,69, cosa que es bastante lógica porque está entre 30 y 35. Me tiene que dar justamente entre 30 y 35. Me dio 30,69, está perfecto. Bueno, espero que hayan entendido un poco la explicación de cómo utilizar la calculadora para datos agrupados y el cálculo asociado también de otros elementos como varianza, moda, mediana y rango. Muchas gracias.